Bien, bienvenidos nuevamente a la continuación de la clase. Continuamos. Testamento hológrafo. Quedamos ahí, ¿cierto? El testamento de campesinos. Testamento de campesinos. Bien, esperemos que los compañeros se conecten. Vamos a... Ahí está, nos vamos a organizar. Con eso... Listo, el testamento de campesinos. Ahí lo tienen. Vamos a dar un par de segundos a las compañeras para que se puedan conectar. Y poder continuar con este tema de manera que podamos terminar y asumir otro tema en esta segunda y última sesión que nos toca. Ahí está. Hola Saraí, ¿me escuchas? ¿Cómo está, doctor? Sí, le escucho. Bien. ¿Vas a aguantar hasta la tercera sesión? Si no me duermo, doctor, sí. No tienes que dormir, si no me van a hacer dormir a mí también. Porque presumo que cuando se desconectan o no me escuchan ya se están durmiendo, ¿no? Sí. Es que está Bien, muy tarde, doctor, es muy... No sé, ni siquiera ya se retiene muy bien. claro, claro que sí. Pero bueno. A ver, Carmen estaba en línea, esperemos que se conecte. Ahí está Carmen. Para continuar, veamos de terminar ese tema de los testamentos especiales. Bien, bienvenida Carmen. Continuamos entonces. Veíamos algunas circunstancias especiales de los testamentos militares. Fíjense que el mismo nombre lo dice, y para efectos de que estudien y repasen, reitero, la sucesión voluntaria o testamentaria se divide en dos grandes grupos, si vale, en dos grandes testamentos. Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Los solemnes, abierto y cerrado, se subclasifican en abierto y cerrado. Son solemnes porque tienen que cumplir una serie de formalidades. Los especiales, por todas las circunstancias o situaciones especiales en las que se podría presentar la necesidad de que el testador pueda dejar testamento, generan estas especiales circunstancias también para que se genere o se otorgue un testamento. ¿No? Bien. ¿Qué pasa con los testamentos de campesinos? El Código Civil, de forma clara, establece que, si bien la ley ha otorgado mayor autonomía de voluntad y ha respetado los usos y costumbres, tradiciones de algunas comunidades y poblaciones, ¿cierto? Porque ha respetado, sin haberles exigido a los del campo mayores exigencias, mayores requisitos para cualquier trámite y más para la otorgación de un testamento, la ley por sí sola ha determinado lo siguiente. Artículo 1142 del Código Civil. Dice, los campesinos y otras personas que vivan en lugares distantes, o sea, lejos, y sin facilidad de comunicación,
pueden otorgar sus testamentos en una de las formas contenidas en este código o hacerlo en su idioma propio sujetándose a sus usos, con tal que no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Más fácil no podía estar, ¿cierto? Nos están diciendo que en el caso de gente que vive en el campo, denominados campesinos, con todo el respeto al término que usemos, ¿sí? La ley les reconoce la posibilidad de testar, es decir, de dejar un testamento a favor de sus herederos. Pero ¿quiénes ingresan en este contexto de los testamentos campesinos? Los que vivan en lugares distantes, lejos, donde no haya mucha facilidad para comunicarse, encontrar un notario, testigos, no. Respetando sus usos y costumbres, fíjense, incluso dice, ¿no? O en su propio idioma se va a respetar, siempre y cuando no sean contrarios al orden público y a las buenas costumbres. Ese es el testamento de campesinos. Para aquellas personas que viven en lugares alejados, donde haya buena distancia, no haya la misma facilidad de comunicación como en otro lugar, entonces, respetando sus usos y costumbres, los campesinos pueden otorgar su testamento. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre con los testamentos de extranjeros o celebrados en el extranjero? En este subtítulo es importante establecer que las reglas que formula nuestra legislación respecto a la forma de otorgamiento de testamentos por los extranjeros que viven en Bolivia, así como los extranjeros extendidos por los bolivianos, es decir, que vivan en el extranjero, ¿no? Para que los testamentos que dicten ellos puedan surtir sus efectos en nuestro país, se hayan estructuradas los pasos que hay que dar de la siguiente manera. Tiene que haber convenio o tratado internacional entre los países que queremos intercambiar algún documento, algún trabajo de investigación. La norma civil reconoce los tratados e instrumentos internacionales, ¿sí?, que pueden ratificar la validez de los contratos extendidos en el extranjero o extranjeros extendiendo acá sus testamentos. Bien. Con eso habríamos finalizado el tema de los testamentos especiales, ¿ya? Pero para que la idea no quede corta, a veces es bueno y más productivo escuchar algún documentalcito de ahí que me hable. Voy a compartir con ustedes el documental que quedó a medias la anterior clase. Y no es otro que este, por favor, para que recuerden. A ver, voy a compartir el sonido y voy a silenciar mi micrófono. Por favor, escuchen, chicas, ¿ya? Testamento solemne, pues se acude a estas figuras que son los testamentos denominados como especiales. Se otorgan, como señala acá, en circunstancias que es imposible cumplir los requisitos para los testamentos solemnes. Y una característica importante también es que tienen una vigencia temporal, es decir, son provisionales. Su validez no es como en el caso del testamento solemne, que tiene una vigencia indefinida, entre tanto el testador no la modifique, cambie o revoque. En estos casos, la norma prevé que tengan una duración temporal en cuanto a su eficacia. Tenemos en primer lugar el testamento
en caso de riesgo grave. Los artículos 1134 y 1135 de nuestro Código Civil regulan este tipo de testamento y señala que pueden ser otorgados en circunstancias de epidemia, calamidad pública, accidente o enfermedad imprevista que impida acudir a las formas ordinarias de testar. Es decir, por esas circunstancias excepcionales, pues faculta otorgar este tipo de testamento con ciertas características, ¿no? Puede ser de palabra, es decir, puede emitirse la voluntad de testar de manera verbal o también puede ser escrito con 5 o 3 testigos. Acá la diferencia, si se fijan con respecto a los testamentos solemnes, es que cualquier persona hábil, cualquier persona puede ser testigo, cualquier persona mayor de edad que tenga capacidad. No se requiere el requisito de ser vecino, pues imagínense una situación de calamidad o accidente, no necesariamente vamos a tener las condiciones de tener vecinos cerca para poder otorgar en una situación de emergencia un testamento. La eficacia de este tipo de testamento pues se halla relacionado a que el testador tenga que fallecer como resultado de dicho riesgo o dentro de los 3 meses posteriores de haber cesado ese motivo que lo impulsó a testar. Entonces, su vigencia, como había mencionado, es provisional o temporal. Tenemos también el testamento a bordo de nave o aeronave, comprendido en el artículo 1136 del Código Civil, y se da en circunstancias de un viaje de carácter marítimo, fluvial, lacustre o aéreo, es decir, en viajes donde obviamente uno no podrá viajar con sus vecinos para poder testar, ¿verdad? Entonces, en esas circunstancias, si se presenta la necesidad de testar, pues dicho otorgamiento se lo tendrá que hacer ante el capitán o comandante o al que le sigue en rango inmediato, ¿no? De esa nave o aeronave, pues el capitán o el que le sigue en rango será el que ante quien se otorgue el testamento. Se requiere por lo menos 3 testigos, ¿no? Cualquier persona mayor hábil es capaz, no el requisito de vecinos. En cuanto a su eficacia, pues si el testador muriese durante el viaje, tendrá eficacia y caducará vencidos 30 días de haber desembarcado o arribado a destino el buque en lugares donde pueda testar de manera normal u ordinaria. También se prevé el testamento militar en el artículo 1137 y 1138, referido a militares asimilados y movilizados en campaña, ¿no? Entonces ellos podrán testar. ¿Ante quién? Ante el jefe de la unidad militar. Requerirán 3 testigos para dicho acto. Son requisitos de validez que la norma establece. Y en cuanto a su eficacia, pues será eficaz mientras dure la campaña en la que están estos militares asimilados y movilizados, ¿no? Entonces, durará durante el tiempo de la campaña y caducará pasados 3 meses de retorno al lugar o cuando llega a un lugar donde podría testar de manera regular. Otro tipo de testamento especial es el testamento militar en acción de guerra o siendo prisionero, ¿no? Entonces, lo que la norma prevé en este caso es que el testamento puede ser otorgado precisamente, inclusive estando en situación de prisionero de guerra o en acción, pues se solicitará como requisito que se lo haga ante dos testigos o compañeros de armas en la cual se hará la entrega del pliego, es decir, el contenido redactado con su puño y letra por parte del testador, le entregará indicando que es su acto de última voluntad. Sin embargo, este tipo de testamento no surtirá efectos si el testador sobrevive a estas circunstancias de estar en guerra, estar herido,
donde la vida pues del testador está en peligro, ¿no? Si sobrevive a esa campaña, esa acción de esas heridas, pues provocadas por la guerra, el testamento no tiene eficacia jurídica. También tenemos al denominado testamento hológrafo. En el artículo 1141 de nuestro Código Civil se regula precisamente este tipo de testamento, en la cual individualiza a militares, policías, soldados, personal civil que en servicio de la República estén realizando algunas actividades, también a misioneros, exploradores, investigadores científicos y técnicos que residan en fortines, campamentos o lugares alejados, ¿no? Por esas circunstancias de estar distantes de las condiciones normales de testar, pues es que se permite que a estas personas que hemos mencionado puedan testar en su cartera o en un papel suelto, ¿no? Es decir, se facilita que puedan realizar precisamente en circunstancias sin formalidades lo que es la redacción de su última voluntad, en la cual deberá hacerse constar la fecha, firma y deberá ser realizada obviamente con su propio puño y letra. Aunque no haya testigos, se dan cuenta, en este caso es una situación excepcional, no requiere la presencia de testigos porque podría ser que se trate de una persona que esté realizando de manera sola dichas actividades, ya sea como misionero, investigador, etcétera, ¿no? Este testamento, en cuanto a su validez, señala la norma que caduca dentro de los 30 días, a los 30 días de retornar a un lugar, es decir, a la civilización, a un lugar donde puede encontrar las condiciones regulares de conseguir testigos para testar, testigos vecinos, es decir, cuando retorne a un lugar donde pueda realizar un testamento en condiciones normales u ordinarias. También el código identifica al testamento campesino en el artículo 1142, ¿no? Que se refiere a los campesinos y otras personas que viven en lugares distantes y sin medios de comunicación. Aunque en la actualidad, como sabemos, los medios de comunicación vial han mejorado muchísimo y casi se convierte en inaplicable este tipo de testamento, ¿no? Pero sin embargo se mantiene en la regulación del Código Civil. Este tipo de testamento se lo puede realizar en cualquier forma permitida por el Código Civil. Puede ser en su propio idioma, porque podría ser un idioma originario el que maneje el testador, y conforme a los usos, ¿no? Es decir, a las costumbres, los usos que tienen normalmente en esa zona, en esa región, para otorgar su testamento. Pero siempre y cuando dichas disposiciones testamentarias no sean contrarias al orden público y las buenas costumbres, ¿no? No puede testarse circunstancias ilícitas y ilegales. Este testamento no tiene una vigencia temporal o provisional, pues tratándose del lugar donde reside, donde vive el campesino, pues se entiende que el mismo es un acto de voluntad consentida y que no está sometido a ninguna circunstancia temporal. Esos son los testamentos especiales que regula nuestro Código Civil. Sin embargo, también se prevé en el artículo 1143 los testamentos que son otorgados por extranjeros en nuestro país o que son celebrados en el exterior, es decir, en el extranjero por personas bolivianas o naturales de nuestro país. En estos casos, la norma o la regulación normativa que se debe aplicar, pues serán las leyes a las que están sometidas la otorgación donde ha sido otorgado, también lo que son los tratados o acuerdos internacionales para establecer la normativa que se pueda aplicar, y a falta de estos, la ley nacional, ¿no? Si se tiene que aplicar aquí en Bolivia, pues de manera accesoria deberá complementarse o utilizarse la regulación de nuestro Código Civil. Y finalmente, ante vacíos o lagunas, pues el derecho internacional privado será el que se aplique para establecer los alcances que tiene una disposición testamentaria, ya sea
otorgado por extranjeros, porque implica una nacionalidad extranjera a la nuestra, o testamentos otorgados en el exterior, pero que tienen que tener eficacia, obviamente, en nuestro país. En el caso de que se trate de una persona que otorga su testamento y ignora el idioma castellano, este lo podrá hacer en su propia lengua, es decir, en su idioma originario, puede ser inglés, francés, etcétera, mediante la forma del testamento cerrado, es decir, la norma establece que deba ser un testamento mantenido en reserva, designando a su vez dos intérpretes, ¿no? Dos intérpretes, es decir, además de los testigos testamentarios, deberá pues designar dos intérpretes que traduzcan del idioma extranjero al castellano para que se conozca el contenido y se pueda entender la voluntad que tuvo el testador. En el caso de que fuese testamento abierto, esto en cuanto a un testamento cerrado. Si optara por un testamento abierto, pues deberá contar con al menos dos testigos y dos intérpretes designados por el testador. Y las demás formalidades que se exige para este tipo de testamento abierto, dependiendo si lo otorga ante notario o si lo hace solamente ante testigos. Esto en relación a los testamentos especiales que regula nuestro Código Civil y la clasificación que tiene nuestra normativa en actual vigencia. Pasando a otro tema, la importancia que tienen los testigos en la otorgación y su participación en la otorgación de los testamentos. Como hemos visto, los testigos intervienen tanto en los testamentos solemnes como en los testamentos especiales, ¿no? Aunque en los solemnes, como hemos visto, requieren ser vecinos. Y en los especiales puede ser cualquier persona hábil mayor de edad, como vamos a ver a continuación. Hemos visto también que en los testamentos hológrafos y el testamento campesino, en algunos casos, pues no se requiere de la intervención de testigos como excepción a la regla, ¿no? De la participación o intervención de testigos en la otorgación de un testamento. El testigo genera la garantía de seriedad y de la libertad que debe tener el testador en su otorgación, es decir, pues asegura de que el contenido sea pues traducido en su ejecución, es decir, da seriedad y seguridad de que lo que se manifiesta en el testamento pues se va a ejecutar más adelante una vez que fallezca el causante, y a la vez también genera precisamente la seguridad de que esa persona no ha sido presionada, ¿no? Los testigos dan lugar precisamente a dar seriedad al acto por una parte, y por otra parte de que el acto es libre y consentido, no es forzado, pues podría en otras circunstancias, si no interviene un testigo, ser sujeto a violencia, a presiones, y precisamente la intervención de testigos da la seguridad o genera mayor seguridad de que la otorgación de un testamento está libre precisamente de todos esos tipos de esas presiones o ese tipo de vulneraciones de derechos. El artículo 1145, precisamente respecto a los requisitos que debe cumplir un testigo testamentario, señala que debe ser mayor de edad y hallarse en pleno goce de sus derechos civiles y conocer al testador. No, son tres elementos: mayor de edad, estar en pleno goce de derechos civiles y conocer al testador. En el caso del testamento solemne debe ser un testigo vecino, y en los especiales puede ser una persona que esté circunstancialmente cerca y desee participar del otorgamiento de un testamento. También respecto a lo que es la intervención de testigos, el artículo 1146 de nuestro Código Civil establece las circunstancias que determinan que ciertas personas no puedan ser testigos, es decir, están inhabilitados para ser testigos testamentarios.
Para ello, pues analizaremos los casos que expresamente regula nuestro Código Civil. En primer lugar, no podrán ser testigos quienes se hallen privados de la razón por cualquier causa y en general los dementes declarados, ¿no? Entonces se necesita la capacidad de obrar en primer lugar, es decir, tener conciencia y raciocinio respecto al acto en el cual están participando. Otras personas inhabilitadas son los ciegos, sordos y mudos. El ciego no podría ver al testador ni la entrega del pliego, ¿no? Que son solemnidades que la norma establece para la realización precisamente de este tipo de actos de última voluntad. Por su parte, el sordo no podrá oír la lectura del testamento abierto. Habíamos visto que cuando es un testamento abierto no podrá pues escuchar y una formalidad de esta lectura porque los intervinientes en el acto de otorgación del testamento abierto conocen y saben el contenido del testamento ni la manifestación del testador. El mudo, si es analfabeto, no podrá hacer conocer el contenido. No tienen, cuando se les emplaza, por ejemplo, a reconocer sus firmas y ratificar si el contenido del testamento es el que escucharon a tiempo de su otorgación, pues no podrá hacer el mudo esa aclaración. Y las otras circunstancias de su otorgación, no podrá expresarse. Por eso es que la norma establece que ciegos, sordos y mudos no pueden otorgar o no pueden participar en calidad de testigos. También otros que están excluidos o pueden ser considerados como testigos válidos son los ascendientes y descendientes del testador y su cónyuge, porque se considera que estos familiares pueden influenciar en la voluntad, ¿no? El participar como testigos los inhabilita, entonces no pueden ser testigos ni los descendientes, ni ascendientes, ni su cónyuge del testador. También los herederos o legatarios, ni sus parientes dentro del tercer grado, ni los albaceas, porque tienen una participación directa en la otorgación del testamento, ¿no? Pues el heredero puede ser instituido en el testamento, el legatario es beneficiario, entonces se trata de evitar la influencia que pueden tener en su otorgación al participar como testigos. También los parientes del notario dentro del tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, ni los dependientes de su oficina, pues podría haber una mala fe por parte del notario, es decir, al ser esa persona que se encarga de otorgarle las solemnidades y formalidades y participar en la otorgación del testamento, podría sacar ventaja o provecho, ya sea personal o de algún familiar cercano. Entonces, por eso es que no pueden ni esos parientes del notario, ni los dependientes, ni los que trabajan, pues podrían cubrirse un beneficio direccionando a un empleado o dependiente del notario. También se señala que en general quienes tengan interés directo en el testamento, eh, precisamente lo que se busca es que esas personas que pueden tener un interés, ya sea como beneficio, sacar ventaja mediante su participación como testigo, pues estén impedidos de ser o ocupar ese rol de testigos. También quienes hayan sido condenados por delito de falsedad o perjurio, ¿no? Aquí se genera un poco la valoración de la clase de personas, si está vinculada a procesos penales donde se ha evidenciado una falsificación o un perjurio, es decir, jurar en falso, pues no dan confianza en cuanto a su actuar como testigos. Pues Bien, chicos. ¿Se dan cuenta? Esa es una pequeña retroalimentación de la sucesión testamentaria que hemos visto, especialmente en el tema de los testamentos especiales. Una cápita adicional, el tema de los testigos, diferenciación que les hice en el avance de la materia, ¿cierto? Cuando se trata de testamentos solemnes, es decir, abiertos o cerrados, los vecinos, una exigencia que la misma norma incluye, los vecinos tienen que ser, o mejor dicho, los testigos tienen que ser vecinos, gente que los conozca.
¿no? Gente que pueda dar fe de que evidentemente es lo que ha decidido el testador al momento de elaborar su testamento. En cambio, en las circunstancias especiales en las que se pueden otorgar los testamentos especiales, valga la redundancia, no se requiere de testigos vecinos, sino simplemente de testigos como tal, porque no podría conseguirse pues testigos vecinos en unas circunstancias como una pandemia, una calamidad, eh, un riesgo grave en nave, aeronave, eh, en campaña, en movilizados, en guerra. Imagínense pretender conseguir un testigo vecino estando prisionero y todo aquello, ¿cierto? Es por eso que la ley, muy sabiamente, la ley civil en Bolivia, dispone qué clase de testigos deben concurrir en cada, en cada una de las clasificaciones de los testamentos que acabamos de ver. Ya no hay problema. Además, en la última parte nos habla sobre las personas que no podrían ser testigos. Y fíjense, todo riesgo de, o rasgo de familiaridad, de que sea algún pariente totalmente posado en materia sucesoria, especialmente cuando se trata de estos testamentos. ¿Listo? Entonces, prácticamente, ese sería el final de la sucesión testamentaria, ¿no? No sé si Carmen o Saraí tienen alguna pregunta hasta aquí. No, no, doctor. Está No, no. claro, ¿cierto? Lo que vamos a diferenciar de forma clara, así, textual, para el tema de examen, es que la sucesión voluntaria o testamentaria tiene que ver, que dicho sea de paso, chicos, y les sugiero que apunten, tiene que ver mucho con la legítima, con el tema 7 que hemos visto de la legítima. La legítima solamente funciona y se aplica en sucesión testamentaria. ¿Por qué? Porque la legítima es una reserva que hace la ley de lo que les pudiera corresponder a los herederos forzosos, a los descendientes. Cuida que el testador no haga una liberalidad de sus bienes y despilfarre todo a favor de otras que no les correspondiera. Cuida. Por eso es que cuando vimos la legítima, las 4/5 partes de la masa hereditaria le pertenecen a los descendientes y la última quinta porción, una quinta porción le corresponde al testador para hacer con esa quinta porción, llamada porción de libre disposición, lo que él quiera. Puede donar, regalar, legar, como quiera llamarlo. ¿Listo? Esa es la explicación, porque cuando ya vemos la sucesión testamentaria, que es distinta y contraria a la sucesión sin testamento, es que se van regulando la forma en la que debe concederse un testamento, los requisitos que hay que cumplir, buscar testigos vecinos, escoger a quién crees tú, sinceramente, que puede hacerse cargo de esos bienes, ¿no? Vamos a ver más adelante el legado, vamos a ver qué es el legado, qué es el legatario, por qué el causante en vida otorga a una persona totalmente ajena a la familia algún bien. ¿Se permite? Sí se permite, siempre y cuando sea parte de su libre disposición, como el colega que estaba en el documental en primera instancia. ¿Listo? Bien, entonces no hay ninguna pregunta, Saraí. Carmen. Bueno, voy a compartir entonces con ustedes el inicio de un nuevo temita. A ver. Vamos a ver. Estamos. El nuevo tema que vamos a abordar en esta clase, toda vez que
tenemos clases únicamente los días lunes, ¿sí? Va a ser el tema de, ahí está, la institución de heredero, ¿ya? También tiene que ver con la sucesión testamentaria. La institución de heredero. Por el término institución no nos vamos a poner a pensar en una empresa, en una institución como tal. El término institución lo vamos a entender como derivado del término instituir. ¿Qué quiere decir instituir? Nombrar, designar, especificar. El testador, al momento de elaborar su testamento, tiene que identificar plena y perfectamente a quienes él está declarando sean sus herederos. ¿Ya? Por eso el tema es importante desde el punto de vista de conocer, identificar y explicar, llegado el momento, qué es instituir. ¿A qué le llaman instituir heredero? ¿Sí? En ese sentido, por instituir vamos a definir qué significa designar. Aquí está. A ver, voy a poner abajo la cámara. Perfecto. Aquí está. La institución de heredero es la disposición testamentaria. Por eso les decía que es parte del tema de la sucesión testamentaria. Por virtud de la cual el causante, es decir, quien ha fallecido, designa a un sucesor universal. Designa para subrogarse en todos o en parte de los derechos y obligaciones transmisibles del causante. Entonces, ¿qué quiere decir esto en términos claros? Que el testador, que el causante, la persona que va a fallecer y que en vida hace su testamento, debe designar a su heredero. Y cuando lo designe, tiene que decirle nombre, apellido, todas las señaléticas, los rasgos que pudiera enunciar el papá, que le estuviera dejando, designándole como sucesor universal, ¿cierto? Entonces, instituir quiere decir designar, nombrar, nominar. Eso es lo que se va a hacer en la vía de la sucesión testamentaria con respecto a instituir a un heredero como tal, es decir, como heredero del causante, como descendiente del causante. El artículo 1154 del Código Civil nos dice que la institución de heredero, es decir, la designación del heredero, debe recaer sobre persona cierta, es decir, ese heredero al que le va a dejar debe existir y solo puede hacerse por testamento. Lo que quiere decir que la institución de heredero únicamente está reservada para designar persona cierta y debe hacerse mediante un testamento. Los herederos serán instituidos, dice, serán designados, quiere decir, en términos claros, nombrándolos por sus nombres y apellidos y no por señales, a menos que sean inequívocas e indudables o de otro modo se supiere ciertamente cuál es la persona nombrada. El 1154 es clarísimo, chicos. Cuando el testador, es decir, el que hace el testamento, va a instituir heredero, va a designar heredero, tiene que recaer la identidad de una persona cierta, es decir, de una persona que exista. Y la única vía de instituir heredero es mediante un testamento. Exige la norma que al momento de ser designados, deben ser designados en términos claros, nombrándolos por sus dos nombres, sus dos apellidos y algunas señales si quieren.
En base de datos, ¿sí? En base a datos, se tiene que establecer a quienes ha designado el testador como sus herederos, institución de herederos. ¿Ok? Bien. Veamos. El testador puede designar, puede instituir cualquier número de herederos a quienes él quiera, siempre y cuando que los que van a ser instituidos, designados como herederos, sean capaces de recibir el testamento. Es recibir mediante la voluntad que dispuso el testador en su testamento. Quien tuviera herederos, ahí viene la parte de la legítima, quien tuviera herederos forzosos puede testar solo sobre la porción de bienes de su libro de disposición. Es lo que les decía hace un momento. La legítima es una reserva que hace la ley para evitar que el progenitor, el causante, actúe con discrecionalidad sobre sus bienes. En términos claros, no le dejan gastar, solo le dicen te corresponde una porción de libre disposición. Lo demás es cuidado por los herederos. ¿Listo? A ver, chicas, hagamos una última pausa que estamos llegando al final. Y en 2 segundos les paso el nuevo link de la sesión final. ¿Les parece?